Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente en esta hermosa noche que nos disponemos a compartir la gloriosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. He puesto como título a esta enseñanza: ¿Cómo perdonar si duele? Pero antes de comenzar la palabra, vamos a estar orando, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él a través de su Espíritu Santo guiándonos en esta noche. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por tu bendita palabra, por tu gloriosa palabra, Señor, por lo que hoy tú nos puedes revelar a través de ella, que sea una palabra de bendición para nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a seguir adelante, que nos edifique nuestras vidas, Señor, para poder avanzar agarrado de tu mano, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que hoy se conecten, Señor, a escuchar tu gloriosa palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les decía, vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. ¿Cómo perdonar si duele? Es el título de la enseñanza. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vemos acá que el Señor en su palabra, vemos que Pedro le dice a Jesús que cuántas veces debe perdonar a su hermano que peque contra él. Hasta 7 veces, le dice Pedro, le pregunta. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. En esa época había un sistema que utilizaban ellos para perdonar a su ofensor. Si la persona te ofendía, tú lo perdonabas la primera vez. Si esa persona volvía y te ofendía, tú volvías y lo perdonabas la segunda vez. Y si esta persona venía y te ofendía, nuevamente tú lo perdonabas la tercera vez. Pero si ya esta persona venía una cuarta vez a ofenderte o a hacerte daño, tú estabas en todo tu derecho a no perdonarle, porque ese era el límite. Pero vemos aquí que el Señor a través de su palabra cambia todo. Ya dice, no es que tú vayas a sacar una calculadora y decir cuánto da 70 veces 7, no. Él está diciendo ahí que no hay límite para el perdón. Tú debes perdonar. Amén. El perdón es una de las virtudes del cristiano más importantes. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué es tan difícil perdonar? Y especialmente más difícil cuando el dolor es reciente y profundo. Pero sin embargo el Señor en su palabra nos dice que esto no cambia el hecho que debemos perdonar a la persona que nos ofendió. La palabra de Dios en el libro de Efesios dice, en el capítulo 4, versículo 32, perdónense los unos a los otros, tal como el Señor, como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. ¿Qué debe hacer un cristiano, amado hermano, cuando tiene que perdonar, incluso cuando esto le duele hacerlo? El perdón no significa ausencia de dolor. Aun cuando hemos llegado a aceptar lo ocurrido y hemos extendido el perdón a nuestro ofensor, Dios no promete que por obedecerle, perdonando a la persona que nos hirió, a la persona que nos dañó, Dios no está prometiendo de que no vas a estar libre del dolor. No.
Pero esto es un buen comienzo. Cuando tú perdonas es un buen comienzo para dejar atrás, para dejar de un lado la ira, la amargura, la venganza, el resentimiento que viene acompañado con la falta de perdón. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Para perdonar a alguien no es lo mismo que permitir que una relación, amén, tóxica, avance sin ningún obstáculo. No es lo mismo perdonar a alguien que se niega a reconocer que te ha dañado o que es incapaz de reconciliarse contigo. Por ejemplo, alguien que falleció o que se ha ido de nuestras vidas por alguna circunstancia, por alguna razón, no puedes reconciliarte con esa persona porque no está ahí, pero sí debes perdonarle. Amén. Hay unos pasos que hoy quiero compartir con ustedes, unos pasos que nos pueden ayudar para perdonar a aquellos que nos han ofendido. El primer paso es confiar en que Dios tratará con la persona que te ha ofendido, que te ha herido. El perdón es un acto de fe. Amén. El perdón es un acto de fe cuando nos aferramos a nuestro enojo, a nuestra ira, a nuestro resentimiento. Estamos diciendo en esencia de que que no confiamos en Dios, que pueda tratar con la persona que nos hizo daño. Entonces nosotros cuando perdonamos, estamos renunciando a todo que tiene que ver con el odio y rencor. Dejamos este trabajo que se encargue Dios de esta situación. Segundo, paso que debemos tener en cuenta. Debemos comunicar claramente nuestro dolor a la persona que nos ha herido. Debemos transmitir lo que estamos diciendo. Esto te ayudará a liberar esa carga de dolor que hay en ti, que estás sintiendo. También puede ayudar a la persona que te ha herido a que se reflexione y pueda, para que entienda y no vuelva a cometer otra vez este error. Amén. Además, esto también puede abrir una puerta a la reconciliación. Tercero, orar por ellos. Dice el libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 44. Dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. Esto es desear lo mejor para la persona y no desear mal. Una cuarta paso que debemos tener en cuenta es que debemos dejar de hablar de las personas que nos han hecho daño. Amén. Esta es una manera fácil de saber si nos realmente hemos perdonado a alguien. Queremos que todos sepan qué tanto hemos sido, amén, heridos. Y terminamos por difamar el carácter de la persona que nos ha herido. Dice el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 11. Dice que no hablen mal los unos de los otros. La calumnia es un pecado. Resiste la tentación de hablar negativamente, amado hermano, acerca de la persona que te ha herido. El perdón es sumamente difícil, pero la falta de perdón te hace daño a ti y no a la persona que te hirió. La falta de perdón es como tomar veneno y esperar que la persona que te hirió se muera. No se va a morir la persona que te hirió. Te vas a morir tú que estás consumiendo ese veneno. Porque eso es lo que es el odio y el rencor. Veneno para nuestra alma. El perdón no es para la persona que te hirió. El perdón es para nosotros que estamos heridos, que estamos ofendidos. Se trata de cambiar la posición, la mentalidad que tenemos hacia la persona que nos ofendió. El perdonar tiene un costo y cuesta mucho y duele mucho hacerlo, pero el no perdonar o la falta de perdón cuesta aún mucho más y duele más. El no perdonar te pone en conflicto con Dios, o sea, te mantiene con conflicto con Dios. Por la falta de perdón, Dios no escuchará tus oraciones y tampoco aceptará tus ofrendas. Amén. Dice el libro de Isaías, el capítulo
1, versículo 15 al 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Luego de leer este versículo, yo me estremecí tremendamente en mi corazón. Aquí dice el Señor que no oiré tus oraciones porque tus manos están llenas de sangre. Ahora, ¿por qué se estremeció mi corazón cuando yo escuché esto? Porque la Biblia también dice en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Tremendo. Aquí vemos que el Señor en esta palabra dice, compara a la persona que aborrece a su hermano como un homicida. Amén. Y en el libro de Isaías dice que tus manos están llenas de sangre. Entonces, conocemos que un homicida es una persona que ha matado a alguien y sus manos están llenas de sangre por eso. Entonces vemos que el Señor nos compara a aquellos que aborrecemos a nuestro hermano, nos compara como un homicida. Por lo tanto, aquel que aborrece a su hermano, sus manos están ¿qué? Manchadas de sangre. Y por lo tanto el Señor no oirá nuestras oraciones. Sus ojos, dice su palabra, se esconderán de nosotros, porque nuestras manos están manchadas de sangre. Y es que cuando hay amargura y rencor, falta de perdón y resentimiento contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, nuestras manos están manchadas de sangre. Dios en su santidad no puede escuchar ni contestar nuestras oraciones. Por lo tanto, debemos reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas que nos han ofendido, que nos han herido el corazón. Ya sé que no es fácil perdonar, pero confesando y clamando y obedeciendo a Cristo, a nuestro Creador, Él nos quitará ese estorbo de nuestras oraciones. Lo podemos lograr con la ayuda de Jesús. No dejemos de alcanzar la gracia del Señor por alimentar esas raíces de amargura en nuestro interior, en nuestro corazón. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, de versículo 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos sacar todo ese odio y ese rencor de nuestro corazón perdonando. Yo especialmente, amado hermano, le brindo mi testimonio hoy. Durante mucho tiempo acumulé odio y rencor en mi corazón hacia mi padre biológico, porque él me negó su paternidad. Recuerdo que cuando mi madre me llevó al lugar donde él trabajaba para exigirle que me registrara, porque necesitaba el registro civil para estudiar. Yo tenía escasos 8 o 9 años cuando viví esta experiencia con mi padre. Entonces cuando mi madre le exigió esto de que me tenía que registrar, porque necesitaba el registro civil para el estudio, le respondió a mi madre claramente que no me iba a hacerlo, porque yo no era hijo de él, yo no era su hijo. Y esto me dolió profundamente en mi corazón, que a partir de ese momento, a la edad que tenía, mi corazón comencé a acumular odio y rencor hacia mi padre. Crecí odiando a mi padre. Y era tanta la amargura, era tanto el odio, estaba mi corazón tan contaminado por el odio hacia mi padre, que mi mente comenzó a maquinar matarlo. Eso era lo que el enemigo había puesto en mi mente, que debía matarlo por haberme hecho daño. Y no solo eso, también creó una rivalidad, había una barrera entre mi madre y yo,
porque yo culpaba a mi madre por no haberme dado un padre ejemplar, por no haberme dado un padre que me amara, por no darme un padre que estuviera conmigo. Pero yo pensé y me di cuenta de que mi madre había sido una víctima más de este señor por lo que había hecho. Pero yo seguí guardando ese odio y ese rencor hacia mi padre. Yo a mi madre la amaba, pero cuando decidí y me di cuenta de que no era culpa de ella, rompí ese hielo entre mi madre y yo y me pude acercar como se debe acercar un hijo a su madre. Y así seguí con ese odio y llegué aún a los pies de Cristo, compartiendo la palabra, y aún sentía ese odio y ese rencor hacia mi padre. Y un día el Señor a través de su palabra me habló y me dijo: no me puedes seguir sirviendo guardando odio y rencor a tu padre. Debes perdonar. Y yo le decía al Señor: pero ¿cómo voy a perdonar a mi padre si él me abandonó? ¿Cómo voy a perdonar a ese Señor que me hizo daño, que nunca ha estado conmigo? Y el Señor a través de su palabra me habló y me dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 2 al 4: honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Yo decía: Señor, pero yo cómo voy a honrar a mi padre si él no me ha honrado a mí como hijo, no me ha dado su apellido, no ha estado conmigo nunca. ¿Cómo voy a honrar a este Señor? Pero el Señor me decía: debes honrarlo porque es tu padre. Yo le decía: no, él me abandonó, él nunca ha tenido nada que ver conmigo. Y el Señor me siguió hablando a través de su palabra y me mostró este salmo en en el Salmo 27, versículo 10, y me dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ciertamente yo vivía con un vacío en mi corazón, pero cuando llegué a los pies de Cristo, mi amado Señor Jesucristo pudo llenar ese vacío que había en mí. Y aquí es donde entendí la necesidad, fue cuando entendí la necesidad de perdonar a mi padre. Porque el perdón no es para el agresor, el perdón es para el ofendido, para nosotros que hemos sido dañados. Porque te ayudará a sanar, amén, y a sacar todo el odio que te consume en tu corazón. No he podido olvidar ese día en el que mi padre me rechazó, pero mi corazón ya no maquina odio hacia él. Y ya mis ojos lo ven de otra manera. Ahora siento lástima por él. Y oro y pido a Dios porque él reciba la bendición de la salvación y de la vida eterna, y algún día el arrepentimiento lo pueda alcanzar también, como algún día me alcanzó a mí. Pido a Dios y oro mucho por él. Cristo, amados hermanos, entregó su vida en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos recibir hoy el perdón del Padre. Él sufrió en la cruz por este motivo, porque el perdón duele, amado hermano. Él nos perdonó, pero este perdón le causó dolor a él. Dice el libro de Lucas, el capítulo 23, versículo 33 a 37. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a sí mismo. El Señor estaba sufriendo, estaba dolido, estaba maltratado, su carne estaba desgarrada, pero aún con este dolor sacó fuerza para decirle al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén.
Aquel señor, a pesar de todo este sufrimiento que estaba viviendo, estaba siendo humillado, estaba clavado en una cruz. Aún sacó fuerza en medio de ese dolor, de esa debilidad en la que se encontraba, para decirle al Padre: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Si el Señor lo pudo hacer, perdonarnos por todo lo que le hicieron, por todas nuestras faltas y nuestras iniquidades, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro agresor, a la persona que nos hirió? También vemos el caso de Esteban, uno de los discípulos del Señor. Cuando fue apedreado, pidió al Padre Celestial que perdonara a sus agresores. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios, el capítulo 7, versículos 54 al 59. Dice: al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Pero cuando Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en un lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedra, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con toda su fuerza: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Entonces vemos que aquí que Esteban estaba siendo apedrado, y en medio de esta situación pide a Dios que no castigue a sus agresores. Amén. Y Esteban murió en este momento sin guardar odio y rencor hacia las personas que lo estaban matando. Y vemos que en medio de todas estas personas que lo maltrataban, que le apedreaban, se encontraba también Saulo de Tarso, que más adelante viene a ser el apóstol Pablo. Y vemos que este perdón que Esteban estaba pidiéndole a Dios para estas personas que lo estaban, alcanzó también a Saulo, que viene a ser el apóstol Pablo, porque más adelante viene siendo un discípulo llamado por nuestro Señor Jesucristo para servirle a su obra. Entonces, tu perdón puede ser un avivamiento, una luz de avivamiento para que otros alcancen también la salvación y se puedan acercar a Cristo. Tu perdón puede hacer que otros lleguen a los pies de Cristo. Amén. Dice el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que Esteban perdonó a sus agresores, murió sin guardar odio y rencor en su corazón. Nosotros hemos recibido el perdón del Padre por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y de esta manera también debemos nosotros perdonar a nuestros enemigos, a todo aquel que nos ha hecho daño, a todo aquel que nos ha ofendido. Si no perdonamos, Dios no nos perdonará tampoco a nosotros. La Biblia también nos relata una historia muy conmovedora sobre el perdón. Eso lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo 23 al 35. Dice la palabra: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía.
para que pagara la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, ten paciencia, te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos de miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara inmediatamente. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda. ¿Por qué me lo rogaste? ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Amén. Entonces vemos aquí esta historia. Hay un hombre, el rey llamó a todos esos siervos que le debían dinero. Dice la palabra que en medio de este proceso llegó un siervo que le debía millones de monedas de plata. Y este siervo le suplicó al rey que le diera tiempo para pagar la deuda. Dice la palabra que el rey, conmovido por la súplica de este hombre, le perdonó la deuda y lo dejó de ir. Pero vemos que este siervo, cuando sale de la presencia del rey, se encuentra con otro siervo de él que le debe dinero, mucho menos de lo que él le debía al rey. Y este forzó al hombre a que le pagara. Y este hombre, humillado, también le pidió, le suplicó que le diera tiempo para pagarle. Pero este hombre, el siervo, no se quiso esperar y lo mandó a la cárcel para que éste pagara su deuda. Y muchos de los que estaban presentes se dieron cuenta de esto y fueron ante el rey y lo acusaron. Y el rey lo mandó a buscar y le dijo: siervo malvado, ¿por qué, si yo te perdoné esa deuda tan grande, por qué no hiciste lo mismo con este hombre que te debía? Y lo mandó a la cárcel y lo torturaron hasta que pagara la deuda. Vemos este relato que nos da la enseñanza el Señor a través de su palabra, que así como Él nos perdonó la deuda a nosotros, que es mucho más grande lo que Él nos perdonó a nosotros, y nosotros podemos perdonar a nuestro prójimo que nos ha hecho daño, que seguramente es mucho menor a lo que Dios nos perdona a nosotros. Entonces el Señor hoy, a través de su palabra, nos enseña que debemos perdonar. Amén. Y finaliza este versículo bíblico con algo tremendo. Dice el versículo 35: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a su hermano. O sea que si no perdonamos a nuestros hermanos por lo que nos han hecho, el Señor tampoco nos perdonará a nosotros lo que hemos hecho. Amén. Amado hermano, hoy espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida y que realmente hoy el Señor, a través de su palabra, nos pueda enseñar a perdonar a nuestros hermanos, a los que nos han herido, a los que nos han ofendido. Que hoy, a través de esta palabra, el Señor nos pueda exhortar, nos pueda edificar cada día para poder perdonar. Porque no es fácil perdonar, pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios, Él nos puede guiar y enseñar a que esto se dé en nuestras vidas. Hoy quiero orar por ti, amados hermanos, por aquel que hoy su corazón lo han herido, por aquella persona que de pronto ha sido violada y aún no ha perdonado a su agresor, por aquella persona que ha sido traicionada por su amigo, por aquella persona que ha sido traicionada por su pareja, por aquella persona que sus padres los abandonaron,
por aquellas personas que sus hijos se olvidaron de sus padres. Hoy por todas esas personas que guardan odio y resentimiento en su corazón. Hoy vamos a pedirle a Dios para que los ayude a perdonar y puedan descontaminar su corazón del odio, del resentimiento y de todas esas cosas que lo han herido y los mantienen sumidos en la amargura. Vamos a orar por las personas que hoy están enfermas, que sufren, que están en una clínica sin esperanza. Vamos a orar por las personas que están desempleadas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por todas estas personas. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por tu gloriosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos has regalado a través de ella, Señor. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso con tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por hoy exhortarnos a través de tu palabra, Señor. Que hoy, Señor, tú puedas ayudarnos, Señor, a perdonar a todas esas personas que nos han herido, que nos han hecho daño, Señor, que nos han lastimado profundamente en nuestro corazón. Que hoy, Señor, podamos perdonar a nuestros ofensores, Señor. Ayúdanos, Señor. Llévanos de tu mano, Señor. Ayúdanos a sacar toda amargura de nuestro corazón. Ayúdanos a sacar el odio, Señor. Ayúdanos a sacar el resentimiento, Señor, de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias por habernos revelado, Señor, esta enseñanza, Señor, para poder perdonar. Gracias te damos, Padre Santo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por las personas enfermas, Padre Santo, Señor, las que están sin esperanza en las clínicas, Señor, que hoy tú puedas darle salud de esperanza, Señor, que tú puedas hacer ese milagro en su vida, Señor, que hoy se puedan levantar, Señor, de esa cama, porque tú le brindarás salud, Padre Santo, Señor. Te pido por las personas desempleadas, Señor, que no tienen empleo, que no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares, Señor. Abre esa puerta de bendición para ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amado hermano. Que Dios los guarde y los guíe grandemente. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.